Hola Iglesia, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra transmisión. Estamos muy emocionados y muy contentos de tenerlos con nosotros. Así es que vamos a iniciar adorando a nuestro Dios.
Cómodos, aprovechando que estamos en casa, pero no tanto, porque a continuación viene la palabra de Dios, quien nos comparte nuestro pastor. Dios les bendiga, amados hermanos y amigos que nos están viendo a través de este medio, deseando se encuentren bien de salud en sus hogares y contentos y felices también, porque pues quizás tenían tiempo sin estar de vacaciones, ¿no? Ahora estamos en unas vacaciones forzadas y dentro de nuestro hogar, pero deseamos que esta transmisión traiga bendición a sus vidas. Comenzamos una serie que le he titulado Las aflicciones del cristiano y el tema de hoy es los problemas nos acercan a Dios. Vuelvo a repetir, el tema de hoy, los problemas nos acercan a Dios. Vamos a leer por favor en San Juan capítulo 16 verso 33 que dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Oremos. Bendito Señor, buen Padre, te damos gracias, Dios Todopoderoso. Gracias por estos momentos en los cuales vamos a estar, Señor, en comunión con nuestros amigos y hermanos, Señor. Bendecimos sus vidas, bendecimos sus hogares, Padre, y deseamos que tu Santo Espíritu esté con ellos, mi Dios, trayéndoles la paz que necesitan, Señor, el descanso que necesitan en estos momentos, Padre, y sobre todo el ánimo, bendito Dios, y la confianza de que tú estás con ellos, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, que esta palabra traiga, Señor, ese gozo a sus corazones, mi Dios. Me hago yo a un lado, Señor, para que seas tú hablando a través de mí, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Dios les bendiga una vez más, hermanos. Tema de hoy, los problemas nos acercan a Dios. Miramos que en San Juan Jesús dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Todo esto que está pasando, hermanos, los cristianos ya lo sabíamos que pasaría, porque la palabra de Dios nos lo advierte y nos ha advertido en muchas ocasiones que tendremos aflicciones, hermanos. Muchos hacíamos caso omiso de esas advertencias y en vez de buscarle cada día más, nos alejábamos cada día más de Él. Cuando en realidad, hermanos, lo que deberíamos de hacer es acercarnos cada día más a Él. ¿Cuántas veces no se ha predicado o advertido de todo esto, hermanos? Y lejos de acercarnos a Dios, nos alejamos cada día más. Las iglesias predican esto, sin embargo, la gente no quiere entender, hermanos. Todo lo que estamos viviendo en estos últimos meses nos ha dado tiempo para reflexionar a cada uno de nosotros, hermanos, cómo está nuestra relación con Dios. Y también nos da tiempo para poder acercarnos más a Él, hermanos. Piensa por unos minutos tú, por unos segundos, ¿conoces tú a Dios? Si le conoces, qué bueno. Y si no le conoces, escucha lo que hoy te voy a decir. Pero si tú conoces bien a Jesús, recordarás que en medio de la tribulación, Él promete darte paz. Sin importar, hermanos, qué tan mal estén las cosas allá afuera, Él promete darnos la paz que necesitamos, hermanos. Jesús le dice a estas palabras a sus discípulos importantes, hermanos, y las quiero compartir contigo, hermanos, amén. Jesús les habla con estas palabras a ellos un día después de decirles, hermanos, cuánta tribulación habría antes de su venida. Y ahora les está diciendo, hermanos, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Yo veo aquí dos cosas importantes, hermanos, y las quiero compartir contigo. Te pido unos minutos de tu atención y de tu tiempo. Por favor, quédate aquí con nosotros. Primero, Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Sé que muchos predicadores no dicen eso, hermanos, amén. Incluso predicadores famosos que quizás tú has visto en televisión, ¿verdad? O en el internet, hermanos, amén. No dicen eso.
por temor a que sus seguidores o sus miembros se salgan de la iglesia, se vayan de la iglesia, hermanos, amén. Por eso es que ellos no predican sobre las atribulaciones y las aflicciones de la vida cristiana. Así hay muchos temas de los cuales estos predicadores no te van a hablar. El pecado, el amor al dinero o del mismo infierno, ¿verdad? Temas que estos predicadores evaden por temor a que muchos de sus seguidores se vayan de sus iglesias. Yo digo seguidores, hermanos, porque si fueran miembros estarían firmes en sus iglesias, ¿verdad? San Marcos 4:17 nos dice: pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Amén. Estos pastores, profetas y apóstoles con miles de seguidores, hermanos, amén. Te vuelvo a repetir, son solo seguidores, hermanos, amén. Enseñan y dicen que tú prosperarás y no tendrás problemas si eres un buen cristiano. Y en estos momentos que estamos viviendo, hermanos, yo me pregunto, ahorita ¿qué les estarán enseñando? A través de esta pandemia, hermanos, la cual no pudieron detener ni con sus decretos ni con sus declaraciones, y que aún miembros y seguidores de sus iglesias ahorita están contagiados de este virus, hermanos. Pero Jesús aquí en su palabra nos está diciendo a nosotros y a sus discípulos: en el mundo tendréis aflicción. Los estaba preparando para lo que vendría después para ellos. Y vemos, en ningún pasaje, hermanos, vemos que les haya dicho todo estaría bien, no se preocupen, síganme y va a ser fácil para ustedes. Ni tampoco a nosotros nos lo está diciendo, hermanos. Si no fuera así, ¿cómo tú crees que estos discípulos iban a soportar todo lo que tuvieron que pasar en sus ministerios? Todo lo que tuvo que venir a sus vidas por predicar la palabra de Dios. Esteban, quien por predicar y acusar a los judíos de la muerte de Jesús fue apedreado hasta la muerte, y aún así dijo: Señor, ¿no les tomes en cuenta este pecado? Otro, Pablo, en varias ocasiones por predicar el evangelio fue azotado y encarcelado. Sin embargo, él siguió predicando y lo hizo hasta la muerte. Y así, a través de la historia del pueblo cristiano, vemos muchos héroes de la fe que han muerto por el evangelio. Así que no es nuevo las tribulaciones, los sufrimientos, los problemas en un cristiano. Esto pasó y seguirá pasando. Recuerda que el que es amigo de Dios es enemigo del mundo. Mateo 10, 37, 38 nos dice: el que ama padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. En algunos países, hermanos, del Medio Oriente, y no ir tan lejos, en algunos estados de nuestra república, hay tribulaciones dentro del pueblo cristiano. Son perseguidos, incluso hasta la muerte. Y aún así, las personas en esos estados, en esos países, siguen predicando el evangelio, hermanos. Ellos viven día a día estas tribulaciones, estos problemas en sus vidas, hermanos. Y te estoy hablando que no solamente te estoy hablando de la área espiritual, también en la física, porque sus cuerpos son vituperados, sus cuerpos son azotados, hermanos. Amén. Iglesia Precioso Manantial, hermano, amigo que me escuchas y ves a través de este medio, recuerda esto que nos dijo Jesús: en el mundo tendréis aflicción. Quizás esta pandemia ha tocado a algún familiar, amigo tuyo, y has entendido o se te había enseñado de una manera errónea la palabra de Dios. Te recuerdo que aunque parezca que estás solo, en medio de esta tribulación tú no estás solo. Jesús está contigo y Él tiene el control. Él puede ayudarte a vencer el temor, la ansiedad, el miedo que estamos pasando quizás algunas personas por causa de esta pandemia, hermanos. Amén. Quizás algún familiar tuyo es el que tiene en estos momentos temor. Pero recuerda que a través del Espíritu Santo, quien nos consuela y anima, podemos sentir esa paz que solo Jesús nos puede dar. Y te tengo buenas noticias. Se dice que en una ocasión una joven iba manejando su carro y iba a su padre a un lado de ella. De pronto empezó una tormenta y empezaron a entrar ellos en la carretera hacia la tormenta y empezó a llover de una manera ligera. Conforme iban avanzando, la tormenta arreciaba. De pronto esta joven sintió un poco de temor y le dijo a su padre:
papá, está lloviendo recio, ¿quieres que me haga a un lado y me pare? Y el hombre le contesta y le dice, no, tú sigue adelante. La joven sigue manejando su carro. Conforme va avanzando, la tormenta recia más, el viento empieza a azotar con más fuerza el carro, y la joven siente todavía un poco más de temor y le dice, papá, ¿quieres que me haga hacia un lado? Y el padre le dice, no, tú sigue adelante. La muy joven le dice, papá, pero es que todos los carros se están deteniendo. Le dice, no, tú sigue adelante. La joven obedece y sigue adelante, y la tormenta está recio. Sin embargo, ella confía en lo que su padre le dijo y pasa, y de repente empieza a ver que la tormenta disminuye, el viento cesa y empieza a salir el sol. Y le dice, padre, ¿por qué en medio de la tormenta tú me dijiste que siguiera avanzando? Y el hombre le dice, bueno, si tú estuvieras atrás, la tormenta todavía estaría sobre ti. Todos aquellos que se pararon, la tormenta sigue ahí con ellos. Pero tú avanzaste y terminaste, y la tormenta pasó. Así, hermanos, sucede en nuestra vida. A veces nos enfrascamos en medio de esa tribulación en vez de seguir avanzando. Porque aún en medio de la tormenta más fuerte sabemos que tarde o temprano vendrá la calma y el sol volverá a salir. ¿Por qué te digo esto? Porque Jesús nos lo dijo. Y tengo 2 puntos que quiero tratar contigo. Este fue el primero, hermanos. Y el segundo, dice, Jesús dijo, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amigo que me ves y te preguntas, y si de todas maneras va a pasar por pruebas y luchas, ¿por qué alguien debería de hacerse cristiano? Bueno, en primer lugar, todas las personas tienen presiones y problemas de este mundo. Todos sufren por aflicciones, ya sean cristianos o no lo sean. Y los que han rechazado a Jesús no solo tienen problemas y aflicciones, tampoco ellos tienen esperanza. El salmista dijo, muchos dolores habrá para el impío. Salmo 32:10. ¿Quién es un impío? Aquel que no conoce a Dios y sobre todo que no ha reconocido a Jesús como su Señor y Salvador de su alma, y por lo tanto hace las obras que no le agradan a Dios. Esa es la persona que yo llamo impío, y la Biblia no lo menciona. Los impíos pasan por muchos dolores igual que nosotros los cristianos, pero los impíos no tienen esperanza ni aquí ni en el lago de fuego. Pero aún en el peor de los sufrimientos, los cristianos sí tienen esperanzas y hasta gozo en medio de las tribulaciones, porque ellos conocen a Jesús. La Biblia nos menciona de 2 discípulos que fueron encarcelados mientras hacían oración ellos y cantaban a Dios. Sucedió algo maravilloso. En Hechos 16, 25 y 26 nos dice de esta manera, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Qué asombroso, hermanos, amén. Pablo y Silas encerrados, siendo afligidos. Para muchos quizás el estar en una cárcel significa se acabó todo, voy a estarme aquí de por vida. Pero Pablo y Silas sabían en quién estaban confiando, hermanos. Y lejos de reprocharle a Dios, lejos de reclamarle a Dios, dice que estaban cantando himnos a Dios y oraban. ¿Y qué pasó? Las puertas se abrieron y ellos pudieron salir libres de esa cárcel, hermano. La Biblia también nos menciona a Job, un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Así lo describe la Biblia. La descripción que nos da la Biblia también es de que Job era un hombre rico, de carácter recto, que amaba a Dios. Y aún así, hermanos, Dios permitió que Satanás destruyera su ganado, sus posesiones, sus hijos y su salud. Pero Job se negó a renunciar a Dios. Aun cuando no comprendía por qué le estaba sucediendo todo eso, él pronunció y dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. También nosotros debemos confiar en Dios, aun cuando no comprendamos las dificultades que estamos enfrentando, hermanos. Job nunca renegó de Dios, renegó hasta el día que había nacido, pero de Dios nunca renegó, hermanos.
Y dice la palabra de Dios que Dios le regresó todo al doble, hermanos. Quizás no podamos comprender por qué, aun siendo cristianos y obedientes a Dios, esta pandemia nos ha afectado a nosotros o a algún miembro de la familia, algún amigo, algún conocido, algún vecino, hermanos, amén. Y nos encontramos en sufrimiento. Y hoy te quiero recalcar 3 fuentes de sufrimiento. El primero, mi pecado. ¿Quién es responsable? Yo. ¿Quién se afecta? Yo mismo y otras personas. ¿Qué debo hacer? Arrepentirme y confesarlo a Dios y también pedir perdón. Un ejemplo de esto es cuando cometemos adulterio. ¿Quién lo hace? Yo. ¿A quién afecto? A mi esposa, a mi familia y a varios que están a mi alrededor. Pues, ¿qué debo de hacerlo? Arrepentirme, confesarlo y pedir perdón. Segundo, el desastre físico o natural inevitable. ¿Quién es responsable? La persona que ignora los hechos y se niega a tomar precauciones. ¿Quién se afecta? La mayoría de los que estuvieron expuestos a la causa o al problema. ¿Qué debo hacer? Prevenirlo si es posible, estar preparado. Y si estar preparado si estos desastres no pueden ser prevenidos, pues lo vamos a tomar a como venga, ¿verdad? Un ejemplo de esto, durante esta pandemia, hermanos, amén. Tú puedes evitar el contagio hacia tu familia. ¿Cómo? Obedece a las autoridades, quédate en casa, toma las medidas necesarias, sal lo menos posible por tu salud, por la salud de tu familia y de todos los demás que viven en tu casa. Si tú no te preocupas por ti mismo, preocúpate por los que te acompañan, por tu familia, hermanos, amén. Hazlo por tu esposa, por tus hijos, por todas las personas que amas. Queremos que cuando esto pase, volvamos a poder podamos todos reunirnos de nuevo, hermanos, y que no falte ni uno solo. El tercero, desastre físico o natural inevitable, hermanos. ¿Quién es responsable? Satanás. Fíjate bien, y aclaro esto. No quiere decir que todo esto sea culpa de Satanás, pero la mayoría sí lo son. ¿A quiénes afecta? A la mayoría de los que estuvieron presentes. ¿Qué debo hacer? Tener plena confianza en la fidelidad de Dios. Creer que realmente Él ha vencido al mundo. Algunos ejemplos. Aunque las personas tratan de hablar y decir que este y aquel país son culpables de esto que está sucediendo, o que algún gobierno tuvo la culpa, hermanos, y están hablando de muchas causas probables, los cristianos ya sabemos que el culpable es Satanás, porque a eso vino él. Primera de Pedro 5:8 nos dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Yo oro y pido a Dios que tú también confíes en Jesús y creas que Él te va a dar la paz, paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Jesús lavará tus pecados con su sangre eterna. Jesús te dará vida eterna. Yo oro para que tú vengas a conocer a Jesús como tu Salvador y Señor y tengas confianza en Él. Recuerda, hermano o hermana, amigo que me escuchas y estás viendo a través de este medio, Jesús murió por ti y por mí para darnos salvación y vida eterna. Confía en Él. Él ya venció al mundo. Él ya venció esta pandemia. Tú y yo podemos, aún en medio de todo esto, gozarnos y cantarle a Dios. Seamos obedientes a Dios y a nuestras autoridades. Iglesia, continúa participando en nuestros servicios de oración en línea. Pregunta cómo hacerlo con tus líderes si no lo has estado haciendo. Iglesia, amigo que ves esta transmisión, sigue haciendo altar familiar en tu casa. Podrás preguntarte qué es altar familiar. Solamente es tomar un tiempo, ya sea en la tarde, a la hora que tú decidas, para que junto a tu familia, que son tu esposa, tus hijos o quienes vivan en tu casa, se junten, lean la Biblia, canten y oren a Dios. Orar es hablar con Dios, es pedir por ti, por tu familia.
sin olvidarte de orar por otras personas que también están pasando por lo mismo. Gracias, amigos, hermanos, por su atención. Vamos a terminar con una oración. Bendito Señor, buen Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, mi Dios. Gracias, Padre, porque a pesar de toda tribulación, mi Dios, tú has vencido, Padre, y nos has dado la victoria, mi Dios. Confiamos en tu palabra, mi Dios, y confiamos, Padre, que a pesar de los problemas que estamos pasando, la enfermedad, mi Dios, todo esto, Padre, Señor, tú nos vas a dar la victoria y que al final vamos a poder volver a ver la paz, la calma, bendito Dios. Gracias, Padre, por cada una de las personas que nos están escuchando, están viendo, bendito Dios. Bendecimos sus vidas, bendecimos sus hogares, Padre. Y te pedimos, mi Dios, que tú tomes el control con aquellas personas que quizás se encuentran enfermas, Señor, físicamente. Bendito Dios, por esta pandemia, mi Dios. Te pedimos, Padre, que tú les ayudes a salir adelante, mi Dios, y que puedan, Padre Santo, vivir, bendito Dios, a esta pandemia, mi Dios. Bendecimos y pedimos que suplas cualquier necesidad que esto ocasione en sus hogares, mi Dios, en el nombre maravilloso de Jesús. Te damos gracias. Gracias por tu atención, hermano, amigo que nos estás viendo. Te invitamos a seguirnos a través de esta página. Si tienes alguna duda, necesitas ayuda, con gusto te atenderemos. Y recuerda, sigue las instrucciones de nuestras autoridades que también fueron puestas por Dios, para que cuando todo esto pase, podamos de nuevo reunirnos en la iglesia con nuestros amigos y familiares y no falte nadie. Recuerda tener cuidado con los adultos mayores y los niños. Bendiciones. Se despide de usted el pastor Juan José Politrón Contreras. Dios les bendiga. Bueno, llegamos al final de este video. Muchas gracias por seguir nuestra transmisión. Nos vemos el siguiente domingo. Pero recuerda que entre semana también tenemos altar familiar los días miércoles y los días viernes a partir de las 7 de la tarde. Bye.